Conectando con Dios presenta la influencia de los ángeles caídos en los sacrificios de la cultura humana y falsas doctrinas. Si te preguntas, ¿por qué tantas culturas tenían la idea del sacrificio tan impregnada? ¿Por qué Dios pide sacrificio? ¿Por qué tantas culturas derramaron sangre para acercarse a sus dioses? ¿Por qué la humanidad sacrificaba niños, animales, humanos en general? ¿Por qué todas las culturas antiguas hicieron sacrificios? ¿Por qué esto? Hoy, te darás cuenta que los ángeles caídos copiaron el diseño divino. Una de las críticas más comunes es, ¿por qué Dios pide sacrificios? Todas las culturas humanas vienen de un conocimiento original de Dios, con él venía un sistema, un Dios santo, un sacrificio sustitutivo y una expiación real, pero después del pecado y la rebelión espiritual, ese sistema entonces fue deformado, fue corrompido, fue tergiversado. ¿Y cuál fue el resultado entonces? Sacrificio manipulado, dioses falsos exigían sangre, y ritos demoníaco entonces para ganar ¿qué? Poder o perdón, generando, no una revelación progresiva, sino una corrupción progresiva. Todas las culturas lo hacían, esas culturas copiaron un diseño. Algo que originalmente venía de Dios, porque desde el principio Dios muestra que el pecado se paga con sangre, y Él provee la salvación. En Génesis Dios mismo sacrifica un animal para cubrir a Adán y a Eva, luego Abel sacrifica lo mejor de su rebaño y Dios lo acepta. Quien les enseñó eso, no fue cultura humana, fue Dios mismo mostrando que el pecado cuesta, pero que Él provee. Ahora el asunto avanza, y vemos cómo las diferentes culturas entonces realizan sacrificios, los incas, mayas, en Mesopotamia, Egipto, Grecia, Babilonia, y más. De donde sacaron esa idea, de una verdad original, pervertida por poderes espirituales caídos, la historia documenta una cosa, las tribus más antiguas adoraban a un Dios supremo, y ofrecían sacrificios animales antes de inventar ídolos, mostrando que no todas esas religiones son iguales, las falsas son imitaciones corruptas. La Biblia no copia, la Biblia revela. Cada altar falso, de hecho, es evidencia de un altar verdadero. Cada sacrificio pagano, es de hecho un eco distorsionado de un único sacrificio perfecto. Primera de Pedro 1:19 al 20, Cristo el Cordero sin mancha inmolado desde antes de la fundación del mundo. Y claramente puedes observar que la sangre de toros solo apuntaba a la sangre del Hijo. Los dioses falsos no inventaron eso, los robaron. Qué espectacular saber esto. Porque la universalidad del sacrificio en culturas del mundo no muestra evolución, muestra que el hombre recuerda, aunque de manera distorsionada, que está separado de su Creador. El mundo sabía que debía pagarse algo. Desde los aztecas hasta los fenicios, desde los sumerios hasta los celtas, el sacrificio está en todas partes. ¿Por qué? Porque probablemente el ser humano caído intuye que hay una deuda, sabe que ha cruzado la línea y esa culpa merece sangre, pero en esa desesperación empezó a ofrecer lo que no debía. Y los ángeles caídos liderados por Satanás, promovieron la falsa adoración y el sacrificio con derramamiento de sangre. Deuteronomio 32:17 dice claramente: sacrificaron para los demonios y no para Dios. El Salmo 106:37 dice: entregaron a sus hijos a los demonios. Los dioses de las naciones no eran dioses, eran entidades espirituales caídas, que se disfrazaron de divinidad y exigieron sangre. No para limpiar pecados, sino para esclavizar a la humanidad, para quemar, para cauterizar sus conciencias. Y aquí puedes ver cuál es la diferencia bíblica, que hay un sacrificio que no se puede comprar. Los sacrificios bíblicos no eran para alimentar dioses, no eran para manipular el cielo, era simple pedagogía. El alma que peca esa muere, según Ezequiel 18:4, he aquí que todas las almas son mías. Como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía, el alma que pecare, esa morirá. Y según Hebreos 9:22, casi todo es purificado, según la ley, con sangre, y sin derramamiento de sangre no hay perdón. Incluso en el Antiguo Testamento, Dios ya lo gritaba: y no quiero sacrificios. Salmo 51:16 al 17, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Dios no exige sangre ajena a Él, Él mismo la da.
Todas las religiones sangraban a los hombres, pero solo una sangró a Dios, según Efesios 5:2, Cristo se ofreció a sí mismo como sacrificio. Hebreos 10:12, dice Cristo, habiendo ofrecido una sola vez y para siempre un solo sacrificio por los pecados. Se sentó a la diestra de Dios. Y aquí nos damos cuenta que el sistema de sacrificios de culturas paganas fue simplemente corrupción, el de la Biblia fue preparación, ¿qué fue la cruz? Fue redención. Mientras el mundo entonces pedía víctimas, Dios ofreció un sustituto donde los demonios exigían hijos, Dios entrega al suyo. Qué brutal saber que la palabra de Dios te lo aclara todo sin filtros. Y con Satanás como el promotor principal de la falsa adoración propagada por el mundo. Participa activamente, ya que él no es antirreligión. De hecho, él está a favor de la religión. Excepto por el cristianismo bíblico, Satanás es el fundador de todas las religiones del mundo. Él sabe que, si puede apartar a la gente de adorar al Dios verdadero, él será el que reciba la adoración. Eso es lo que él desea. Satanás, entonces, hace todo lo posible para promover la adoración falsa. Vimos en Isaías 14 versículos 13 y 14, que Satanás quiere ser como Dios y hacerse cargo de todos los privilegios y honor que le pertenecen a Dios. No es de extrañar su influencia a que la gente le adore. Primera de Corintios 10 nos dice acerca de la naturaleza de la adoración falsa y por qué es tan peligrosa. Cuando Pablo escribió este pasaje, se dirigía a los corintios que vivían en una sociedad saturada de idolatría pagana. La mayoría de las personas en la sociedad romana de la época adoraban a los ídolos que ellos consideraban como dioses. Pablo, sin embargo, muestra que realmente estaban adorando a demonios como lo dice, 1 de Corintios 10, 20, antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios lo sacrifican, y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. Pablo sabía que los ídolos no eran dioses reales. Eran solo imágenes talladas de madera y piedra, nada más. Pero cuando la gente adoraba a los ídolos, estaban realmente adorando a los demonios que estaban detrás de los ídolos. Y desde la antigüedad hasta la actualidad, el engaño de los ángeles caídos sigue en marcha, es por eso que los cristianos no deben participar en la adoración falsa. Las personas involucradas en estas actividades están realmente adorando a los demonios. No es que los propios objetos se convierten en demonios, sino que la falsa adoración en sí está motivada y dirigida por los demonios o ángeles caídos. Es por eso que Pablo también dice, no podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios, no podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. O provocaremos a celos al Señor. No te dejes engañar porque una persona no puede adorar a Dios y los demonios al mismo tiempo. El plan de Satanás y sus ángeles caídos es hacer que sus propósitos parezcan a los propósitos de Dios. Si una persona no sabe cómo detectar el engaño, caerá para los trucos de Satanás. Segunda a los Corintios 4:3 al 4 dice, pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Satanás engaña a los incrédulos. Les hace creer que están bien y que están en camino al cielo, cuando en realidad no lo están. Él los ciega a las verdades del evangelio. Cuando el evangelio es presentado a los que Satanás ha cegado, no son capaces de ver la verdad. Solo el poder sobrenatural del Espíritu Santo puede quitar el velo cegador que Satanás ha puesto sobre los no creyentes. Cuando sigues a Dios, tu capacidad de asombros no tiene límite, cuando profundizas sobre tu fe y sobre las cosas que hacen que Dios sea realmente único, observas como Dios, el de la Biblia. Es el único que es aún persistente, no fue creado, yo soy el que soy como lo dice en Éxodo 3:14, no depende de nada, ni de la vida para existir. Todos los dioses paganos tienen un origen, o fueron creados por humanos. Yahvé siempre ha sido el único que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, no es solitario. Tres personas con cualidad de personas, mente, emociones,
voluntad en un solo Dios. Es lo único que son todos moralmente perfecto, no cambia, no peca, no es caprichoso, no es corrupto, como los dioses paganos, conocidos como adúlteros, contradictorios, completamente arbitrarios. Yahvé es absoluta justicia y amor al mismo tiempo. Él es el único Dios que se revela y busca una relación con el hombre, no es una deidad distante e inaccesible. De Génesis a Apocalipsis, Dios se acerca al hombre, en todas las religiones, el hombre busca a Dios. En la Biblia, Dios busca el hombre, el único Dios que ofrece salvación por gracia, no por lo que puedas hacer. Todas las otras religiones enseñan que la salvación es por méritos, gritos, sacrificio, iluminación. Solo en Cristo, nosotros tenemos redención absoluta y además gratuita, porque es Dios mismo encarnado que vino a suplir su justicia. La cruz es donde existe el encuentro perfecto entre misericordia y justicia. Porque el Todopoderoso enseña desde el inicio que la caída de la raza humana exigía un sacrificio expiatorio por los pecados, y Dios proveyó ese sacrificio en Jesucristo. En su gracia, Dios redimió la raza humana y trajo gloria a sí mismo. Dios no necesita tu sacrificio, solo necesita tu entrega, tu espíritu quebrantado y sincero ante Él. Porque desde el inicio, Dios tenía su plan de salvación a través de Jesucristo, el Cordero que vendría a quitar el pecado del mundo y a salvar a la humanidad. Por misericordia todo el que creyere en Jesucristo y en el Todopoderoso será salvo. Confirmado en Romanos 10:9 al 13, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere, no será avergonzado. Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos, es rico para con todos los que le invocan, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor, será salvo. ¿Y ahora vemos cómo promueven los ángeles caídos la falsa doctrina? Los ángeles caídos son en realidad muy inteligentes en la manera de promover falsas doctrinas. Muy rara vez promueven una doctrina que obviamente está mal, porque la mayoría de la gente no caería en la trampa. Lo que mejor funciona es cuando los demonios con cuidado tejen elementos de verdad con el error. De esta manera el error que promueven se parece a la verdad y más gente lo aceptará. Hay que recordar que los ángeles caídos o demonios saben sana teología, y que son capaces de utilizarla para sus fines engañosos. En Marcos 1:24, por ejemplo, un demonio gritó a Jesús, «Yo sé quién eres, el Santo de Dios». En Hechos 16:17, un espíritu maligno siguiendo a Pablo dijo, «Estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación». Estas son afirmaciones verdaderas. Santiago también nos dice que los demonios creen en Dios, Santiago 2:19, también los demonios creen y tiemblan. Los demonios, entonces, conocen la sana doctrina. Pero también son expertos en tomar la verdad y mezclarla con error. Es esta mezcla de error y verdad que se vuelve tan peligrosa, porque todo lo que se necesita es un pequeño error para arruinar la verdad. Satanás y su ejército del mal saben que los creyentes que no conocen la palabra son susceptibles de mezclar error con la verdad. Es por eso que como niños recién nacidos, los cristianos deben desear la leche pura de la palabra para que podamos crecer para salvación. Primera de Pedro 2:2. Tenemos que conocer la palabra debido a la existencia de doctrinas de estos ángeles caídos, ya que estos promueven falsas doctrinas a través de los falsos maestros. Los falsos maestros son los maestros que dicen hablar en nombre de Dios, pero en realidad están promoviendo doctrinas de demonios. Si te preguntas, ¿cómo podemos detectar y evitar aquellos que promueven la falsa doctrina? Isaías 8:20 nos da la respuesta, a la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. El punto de Isaías es simple, si un profesor no enseña la doctrina que se alinea con la palabra de Dios, él es un falso maestro. Él no tiene luz ni salvación en él. La verdadera enseñanza bíblica está de acuerdo con la palabra de Dios.
Una persona puede reclamar y discutir, pero si lo que dice no se alinea con la palabra de Dios, es un falso maestro. Otra táctica de los ángeles caídos es hacer que la gente deje la palabra de Dios. Ellos tratan de dirigir a los cristianos fuera de un estudio serio de la Biblia. Pueden que no sean capaces de hacer esto de una vez, pero con el tiempo convencerán a la gente que un estudio serio de características específicas de la palabra no es realmente tan importante. Ellos les convencen de que la sana doctrina no es tan esencial para la vida cristiana. Como resultado, la gente quiere buenas historias y mensajes prácticos desde la tarima directa. Este cambio de la sana doctrina ha tenido lugar en muchas iglesias. Las iglesias, en su conjunto, se han convertido en más y más débiles en el conocimiento y la proclamación de la palabra. Como resultado, la gente en las iglesias se han vuelto menos exigentes y más susceptible a las falsas enseñanzas. Los ángeles caídos quieren confundir a la humanidad, e incluso utilizar a la Biblia para hacerlo. Ellos saben que la mayoría de los creyentes no tienen suficiente discernimiento para evitar sus trampas. A menudo no saben cómo los versículos de la Biblia se relacionan entre sí. Es fácil para ellos tomar algo fuera de contexto y lograr que la gente lo crea. En tanto la gente haya perdido su capacidad de discernir la verdad del error, se habrán convertido en aún más susceptibles a la falsa doctrina. Por eso Colosenses 2:8 te dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. Por esto es necesario estar alerta, buscar la verdad y discernir lo correcto, ya que, hoy en día, aquellos que toman en serio la doctrina y el estudio de los detalles de la palabra son vistos como fanáticos, quisquillosos y faltos de amor. La gente empieza a pensar que luchar por cuestiones doctrinales es solo una lucha por nada. Piensan que mientras amemos a Jesús, nada más importa, es lo que terminan pensando, pero ojo, cuidado, la falsa doctrina de los ángeles caídos se sigue propagando por el mundo sutilmente y la mayoría cae. Y por esta razón Mateo 22:14 lo dice claramente, muchos son llamados, y pocos escogidos. Porque Satanás solo ha cambiado de nombre a través de la historia, presentándose ante la humanidad como el iluminador, el despertador, el emancipador, el sanador, enseñando que puede ser como Dios. Con esa misma enseñanza desde el inicio, ofreciendo iluminación y despertar, porque la falsa espiritualidad siempre vende la rebelión como iluminación. Actualmente vemos esta doctrina engañosa que sigue viva enseñando a que despiertes tu divinidad interior, que tú puedes ser un Dios y que solo tienes que liberarte. Los dioses paganos replican el patrón caído que es ser portador de luz, la rebelión y buscar de ser como Dios, prometiendo abrir los ojos a la humanidad. Segunda de Corintios 11:14 dice, y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. No se presenta como tinieblas, en realidad se presenta como una luz alternativa, es entonces el montaje universal del engaño, mostrándose como figura liberadora, enseñando que no se necesita a Dios para ser pleno. Instruyendo a que puedes tomar el fuego, la luz, el conocimiento, pero despierta, porque la Biblia siempre vive desmantelando toda doctrina engañosa. Jesús te dice en Juan 8:12, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Hebreos 1:3 continúa diciendo, siendo el resplandor de su gloria, y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Recuerda entonces que nosotros no necesitamos ser dioses, lo que necesitamos nosotros es rendirnos ante el Dios que ya descendió. Hoy te invitamos a usar tu lupa, a que evites la falsa doctrina de los ángeles caídos, y atiendas el llamado de Dios para que su espíritu te restaure, y comiences a ver con claridad la enseñanza de tu Creador. Y oremos, Padre Santo y Celestial, gracias por enviar a tu ungido Jesucristo, para nuestra salvación. Gracias por librarnos del mal y del pecado, te pedimos que nos alejes de toda doctrina engañosa.
Y que tu Espíritu Santo restaure tu verdad en nuestras vidas y ayúdanos a discernir correctamente, protege a nuestras familias, que tu sanación, salvación y verdad nos alcance. Y tu Espíritu Santo habite en nuestro interior y dirija nuestro ser, librándonos, Señor, de todo espíritu maligno. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Suscríbete al canal, dale un like a este video y comenta, lejos está de mí toda doctrina de engaño, porque tu Espíritu Santo me acompaña, mi Señor, para poder discernir lo correcto. Amén.